Entonces, hoy es la sustentación de la parte de la tecnología de análisis y desarrollo de sistemas de información, teniendo en cuenta que has tenido inconvenientes sobre atrás, pero se ha dado el aval para poder que usted pueda entregar y puedas realizar ese proceso, ¿correcto? Teniendo en cuenta también los requerimientos de lo que diga el ingeniero Jairo para poder pasar este proceso, ¿correcto? Teniendo en cuenta que este proceso se habló muy atrás, se dejó mucho tiempo atrás, se dio mucha prórroga para poder entregar este proceso que unos alcanzaron a entregar y pasaron, ¿correcto? Que otra gente ya no hizo, ya no realizó, se fueron para deserción, se retiraron porque no dieron con el proceso, ¿correcto? Aprendiz, que es algo fundamental, gente que en verdad tuvieron el tiempo de realizar muy bien esa práctica, ¿correcto? Cada cosa que yo les enviaba para practicar lo hacían. Unos hacían, otros no los hacían, ¿correcto? Gente que hizo el proceso es gente que en verdad sustentó y realizó todo este proceso, ¿correcto? Y no tuvo ninguna inconveniente a la hora de entregar ese desarrollo de la programación. ¿Listo, aprendiz? Entonces espero que te vaya muy bien y ahora sí, susténtame qué es lo que realizaste, qué investigaste, qué hiciste, qué retroalimentaste, qué sacaste con ese proceso, ¿correcto? Dale. Muy bien, muchas gracias por el espacio, Uh instructor. -huh. Básicamente vamos a empezar organizando cómo voy a Uh sustentar -huh. Esto. este proyecto. Eh, Permítame entonces comparto pantalla. ¿Usted me Uh, escucha bien en sí, este momento? escucho muy bien, claro, aprendiz. Muy bien, muy bien. Uh Bueno, -huh. la aplicación que quiero mostrar, Uh mi -huh. proyecto en el que he venido unos años ya trabajando, Uh se -huh. llama Schoolify. Uh -huh. ¿Qué es Schoolify? Schoolify es simplemente un sistema de gestión de control de acceso que le va a permitir, bueno, fue desarrollado con el objetivo de que las instituciones educativas puedan tener un mejor control más óptimo y más rápido a la hora de registrar las entradas tardías de los estudiantes. Uh -huh. El problema principal que se quiso abordar era que en una escuela, pongamos una escuela X, se llamaba Mercedes. En la escuela Mercedes, la coordinadora tenía que pararse todos los días en la entrada a registrar de manera manual en papel el nombre de los estudiantes que van llegando a partir de cierta hora de la entrada. Uh -huh. La, la coordinadora tardaba un promedio de 2 horas todos los días en poder diligenciar la información de todos los estudiantes que llegan tarde de manera manual en la plataforma con la que cuenta la institución. La institución cuenta con una plataforma, o ya sea incluso desde el pasado, que tenía que desde el observador, desde la planilla del observador de la institución, diligenciar la observación de llegada tardía, pues hoy en día la hacen en una plataforma web, pero aún así la coordinadora tiene un trabajo muy manual que es el objetivo principal a atacar con este sistema. Este sistema a grandes rasgos es muy sencillo de entender. Consta de tres partes, este MVP o esta, perdón, se me olvidó la terminología MVP. El producto mínimo viable. Este primer producto mínimo viable está enfocado en registrar el acceso de los estudiantes nada más ni nada menos que con el uso de una herramienta que es el huellero, que es el que, si puede verlo acá, es simplemente La un lector de huellas digitales. esa biométrica se llama eso, Sí, huellas biométricas, ¿sí? es, Digital biométrica. estamos, estamos Uh utilizando un -huh. sistema Muy bien, de detección biométrica que correcto. voy a conectar en este momento. Ah, bueno, no lo voy a conectar para poder mostrarles Uh uno de los mayores tweaks que tiene el sistema, o una de las alternativas que tiene más adelante. Antes de entrar de fondo con, con el proceso de cómo funciona, de cómo es el flujo normal de uso del proyecto, vamos a hablar un poco más del lado técnico. Vámonos a irnos a cuál es el stack tecnológico de tanto del back como del front, cómo está estructurado la base de datos y cómo se articula todo para poder llegar a lo que tenemos hoy en día en pantalla. Empecemos obviamente por la base de datos. Como gestor de base de datos estoy utilizando una aplicación llamada DBeaver, ¿sí? Uh -huh. La base de datos en la que está cimentada
la aplicación es MySQL. Y esto que tenemos en pantalla es la estructura Sí. de nuestro esquema, es el esquema de nuestra base de datos. ¿Cuántas Son tablas pocas tiene? tablas. Disculpa. ¿Cuántas tablas tienes? ¿Te salió? Actualmente creo que ¿Cuántas me en las cuenta total? por aquí. Bueno, no tenía presente el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tablas. Ah, Tiene ya. 10 tablas. Ok, ok. Ujú. Bien. Con 10 tablas, hasta el momento, suplimos con la necesidad del MVP, del Ujú, Producto Mínimo Viable. ujú. Las tablas principales en las que se cimenta la aplicación son las de usuario. ¿Por qué? Nosotros tenemos un formulario Ujú. de registro con el cual tenemos los datos básicos de los estudiantes para poder identificarlos en la aplicación. Entonces tenemos una tabla con el primer nombre, primer apellido, segundo apellido, el correo, teléfono, un nombre de usuario que es autogenerado por el sistema, la identificación del estudiante, un campo para poder guardar una contraseña, lo cual ya vamos más adelante a hablar por qué hay un campo de contraseña, un indicador de si está activo o no, y la fecha de creación, que es autogenerada por el sistema. Tenemos una tabla eh, llamada fingerprint, está en inglés, esto quiere decir la huella digital, o Sí. más que todo la huella, Ujú. dactilar, perdón, Dactilar. la cual está relacionada a nuestra tabla de usuario. Esta información, esta tabla permite poder relacionar la información, toda la información que vamos a obtener de una huella respecto al usuario al cual estamos vinculando o registrando, ¿cierto? Ujú. Tenemos una tabla de roles, la cual ya vamos a ahondar más adelante. Es una tabla más que todo para el sistema de permisos, para la gestión de los permisos dentro de la aplicación, ya que pues existen, dentro de cada caso de uso existen varios actores. Tenemos al portero y tenemos a los integrantes de administración que tienen distintas tareas y por ende también tienen acceso a unas utilidades, más no tienen acceso a otras. Entonces, la tabla de rol nos va a permitir describir un poco cómo hacer ese flujo, pero no se tiene el sistema de permisos implementado en esta primera versión, ya que más adelante vamos a hablar por qué. Pero tenemos la tabla creada, que es lo importante en este momento. Tenemos una tabla llamada grado. Esta es otra de las tablas más importantes que hay, porque en la tabla grado vamos a poder guardar lo que viene siendo, pues, se va a poder configurar por cada sede un, un grado y grupo. Entonces se pueden configurar los grados como se requieran, ya sea séptimo A, séptimo B, 7.1, 7.2, 7.3. Ujú. Y tenemos una columna llamada Default Entry Time. Esta columna es muy importante y juega un papel muy clave en la tabla de grado. ¿Por qué? Porque cada, cada grado, cada salón, ¿cierto? Tiene una hora de entrada predefinida. Digamos que si en un caso normal todos los estudiantes deben entrar a su aula a las 6 de la mañana, todos los días. Pero entonces existirán de pronto grados que no entran a las 6 de la mañana, sino que entran a una hora distinta. Entonces esta columna nos permite hacer esa configuración para que el sistema tenga en cuenta cuándo es que es la hora de entrada, de modo que cuando el estudiante acceda, cree el registro de acceso, el sistema puede evaluar correctamente si el usuario está entrando en el marco de tiempo correcto respecto al grado al que pertenece. Es por eso que existe esta columna dentro de grado. La tabla de estudiante nos va a poder permitir relacionar. Esta es una tabla, esta es una tabla de muchos a muchos y Ujú. nos va a permitir relacionar los grados a los estudiantes, ¿cierto? Sí. Eh, Tenemos la tabla de campus y la tabla de school. Esas son tablas muy sencillas que guardan información del colegio. Actualmente para la primera versión no vamos a hacer un multitenant, o sea que no vamos a tener muchos colegios trabajando al mismo Mm. tiempo. Para la primera versión entonces solamente creamos un colegio, ¿cierto? A ese Sí. colegio le asignamos un campus o sede, que es así como le conocemos comúnmente,
y solamente lo tenemos existente para poder relacionarlo al usuario, o sea, al estudiante, para poder a futuro escalar a lo que viene siendo algo más robusto respecto al formulario de registro de los usuarios, no de los estudiantes, ya que a futuro se planea hacer un formulario un formulario de registro para usuarios que no sean estudiantes, a los cuales también se necesite registrar una institución a la cual pertenecen, y como necesitamos esa distinción, necesitamos tener una tabla para la escuela y otra para los campus. Ahora, Ujú. una de las preguntas que más me surgieron durante el proceso de creación de estas dos tablas es ¿por qué necesito tenerlas separadas? ¿Por qué no la escuela tiene, por ejemplo, un arreglo de sedes? Porque una escuela, como podemos ver en la tabla de campus, Ujú. pues cada sede puede tener un NIT distinto, una dirección distinta, y pues eso no se va a compartir en un registro de escuela, sino que cada sede debe tener su propio compendio de información. Entonces, lo que se me ocurrió fue separarlo, tener una tabla que pueda agruparme todos los campus, de modo de que ya puedo entender yo que el colegio llamado Mercedes con el NIT tal está relacionado a varios campus, o sea, a varias sedes. Puede tener tres, puede tener cuatro sedes. Y la última tabla viene siendo Access Log. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es tener ese seguimiento, esa trazabilidad, o más bien poder contribuir a la auditoría de todos los accesos que se han hecho en la plataforma. Esto no Ujú. solamente está hecho para el MVP que tenemos ahora, esto también tiene muchísimo uso en un futuro, ya que pues una de las mayores reglas que tenemos en un producto es cumplir con la ISO de trazabilidad. No tengo presente en este momento el número de la ISO, pero pues en el momento en el que se necesite poder mostrar un log de auditoría, tener una auditoría de los movimientos que se hacen dentro de la aplicación, esta tabla nos va a poder permitir relacionar cuál estudiante de cuál Ujú. sede, a qué hora de entrada tenía configurada, a qué hora entró, y el estado del estudiante junto con la fecha de creación de pues autogenerada por el sistema, que es lo que nos va a permitir tener una trazabilidad eh, que, fil que podamos filtrar por fechas para poder discernir la información. Pero entonces las tablas principales en las que se cimenta la aplicación sería la de usuario, la de los estudiantes, la de los grados y la de las huellas dactilares. Importante. Ujú. Muy bien. El espacio que está ocupando actualmente esta base de datos es muy pequeña, ¿cierto? La tengo montada en local. Para poder levantarla para las pruebas en local, no he instalado una utilidad como SAMP. En este caso no lo vi necesario porque pues solamente vengo a la pestaña de servicios del sistema para poder levantar Ujú. el servicio de MySQL Server. Con eso ya yo puedo acceder sin ningún problema a mi gestor de base de datos, y con eso podemos agilizar un poco el proceso, ya que pues no necesitamos archivos de configuración de más, ¿cierto? Evité tener esa, eh, digamos que, sobrecarga de configuraciones y archivos que no necesitamos en caso de que estoy trabajando en local y que estamos próximos a salir a producción. Ujú. Eh, ya teniendo, ¿hay alguna cuestión respecto a la parte de la base de datos? Sí, bueno, esa parte de las normas de calidad y la norma de la seguridad, que es la norma de la ISO 27000, ¿correcto? Sí, la otra es la 9001, ¿correcto? Que es la calidad del software para poder extraer y mirar esa verificación de acuerdo a las auditorías internas del Ujú, registro de información, sistemas de ujú, información. Sí, pero bueno, esa parte son características que uno debe tenerlo en cuenta, ¿correcto? Cuando uno hace un ujú, desarrollo. Todo desarrollador tiene que saber todos los lineamientos y las normas que deben entender cada ítem, ¿correcto? Cuando yo empiezo a programar y empiezo a diseñar, tengo que aprenderme todas las políticas y las normas de seguridad, ¿correcto? Para yo poder promover y poder hablar del sistema, ¿correcto? Si usted no cumple con esas normas, sabe que en verdad esa aplicación no va a ser vial para otro producto, para otra instancia, otra empresa, ¿correcto? mm, Porque en las empresas grandes identifican mucho eso.
esos rasgos, ¿correcto? Entonces, pero esa Sí, parte es muy bien, ¿no? Eso está bien, ¿listo? Que de pronto no tengas de pronto conocimiento sobre esa, que a veces no lo tienen, a veces los aprendices, pero que yo lo enfaticé mucho en el desarrollo, ¿correcto? Sobre las normas sí. que deben Hay manejar. una... Ujú. ¿Sí? Ah, qué pena, instructor. Ujú, Yo personalmente ujú, desde el trabajo, ujú, uno de los desarrollos que he tenido que hacer en mi trabajo como ujú, desarrollador ujú. para un proyecto es una pestaña de log de auditoría precisamente para Exacto, cumplir con la trazabilidad, ¿de acuerdo? sí, Con este desarrollo que se hizo de log de auditoría para otro sistema, pude entender la importancia que es tener una trazabilidad en el sistema, no solamente guardar datos y ya. correcto, no, eso no Necesitamos es. tener esa trazabilidad. Ya más allá de poder cumplir con las normas, que obviamente Ujú, es muy importante para importante. uno escalar el producto, es necesario para poder tener una, una fuente de credibilidad de las acciones que suceden dentro de la aplicación. Ujú. Entonces sí, más que todo es por eso. Listo, Muy va. bien, Bien, muy aprendiz. bien. Muy bien esa parte de la estructura de la tabla, si la estaba mirando, el orden de las estructuras de la ejecución de esas tablas. ¿Tú y qué hiciste para la parte de la seguridad de la base de datos? ¿Qué utilizaste? ¿Utilizaste alguna encriptación de algo para poder Hasta el proteger la momento información de registro? en donde más me enfoqué Ujú. es en dar una capa de seguridad Ah, ya. a las huellas dactilares, Ah, bueno, sí, ahí ¿cierto? está. Más que todo, que en esa tabla que tú me mostraste, ¿cuál fue? La tabla, eso, esa parte. La de fingerprint Finger, ajá, exactamente. Sí, ahí está el cifrado y el lo algoritmo de tenemos cifrado. encriptación, ¿correcto? Cifrado Ujú. y la parte de encriptación. Sí, encriptar y descifrar, ¿correcto? Que es a la sigla. ¿Cuánto más o menos de caracteres utilizaste ahí para cifrar esa clave? ¿Más o menos? Sí, Para el tamaño, tamaño, tamaño más bien. Más o menos. Tiene un lo estándar tengo de por tamaño, aquí. ¿no? De esa parte. Sí, estando en MySQL nosotros estamos manejando los medium text y los medium blob. Ujú. Es un texto muy largo, Sí, bastante bien. ¿sí? Sí, es un texto gigante que anteriormente se tenía como un tiny int, que era un error porque pues yo tenía muy poco espacio porque yo Sí. generaba simplemente, al momento de yo encriptar eh, las huellas dactilares, se me generaba un hash bastante pequeño, pero Ujú. pues que contenía toda la información del hash. ¿Qué es lo que pasa? Perfecto. Que yo no se volvía inmutable, con lo cual yo no podía trabajar con eso. Entonces se me ocurrió más bien la idea de poder encriptar las imágenes en un texto, en un Sí. hash TXT. largo, Ujú, el cual lo guardé en este campo de texto, medium text. ujú. Muy bien. Eh, ya teniendo en cuenta, bueno, ya teniendo más presente cómo es que está estructurada la base de datos de la aplicación, entonces vamos con el front, con el back, vamos con Ujú. el back. Dale. ¿Cómo está estructurado el back? Empecemos vamos a visualizar por acá, para poder desarrollar en el back utilicé una herramienta, un entorno de desarrollo llamado IntelliJ, ¿cierto? Ujú. Yo conservo la última versión gratuita, ya que IntelliJ hoy en día lastimosamente ya dejó de ser gratuito, pero pues las últimas versiones gratuitas siguen abiertas al público, con lo que pues aunque ya no reciben actualizaciones, sigue siendo una herramienta innata para poder manejar el back, con lo cual ya he trabajado bastante tiempo, entonces esa es la razón por la cual la elegí. Ujú. El entorno de desarrollo me va a poder permitir explicar mucho mejor cómo es que está estructurada la arquitectura de paquetería del back. Esto es un factor muy importante, ya que pues estamos hablando de un avance constante, de una escalabilidad, con lo cual yo en el pasado, debido a que conocemos el concepto de arquitectura hexagonal para los microservicios, se me ocurrió homologar la arquitectura de hexagonal para mi aplicación. ¿Por qué? Debido a que nosotros por ejemplo acá en la vista, podemos ver que nos separamos en tres secciones principales que son registro, control y la consulta. No solamente existen estas tres secciones, sino que pues también tenemos para futuro un registro, tenemos un microservicio de seguridad para poder manejar el tema de las sesiones o el JWT, el modo de acceso y otro microservicio más o bueno otro proyecto más para poder
orquestar la comunicación entre todos estos módulos. Como a futuro lo que yo quiero, lo que yo proyecto Largo para plazo. mí, para largo plazo en este proyecto es poder desacoplar las utilidades y los sistemas en varios proyectos o microservicios. Entonces, esa es la razón por la cual yo he optado por la arquitectura hexagonal. ¿En qué consiste esta arquitectura hexagonal? Básicamente, cuando iniciamos en el paquete del artefacto, vamos a poder ver que existe un paquete de aplicación, de configuración, de constantes, dominio, infraestructura, Ujú, persistencia e utilidad. Esto ujú, está al nivel de la aplicación main. sí, La aplicación, el paquete de aplicación me va a permitir a mí poder tener todo lo que viene siendo los archivos DTOs o los Data Access Object o los archivos con los cuales yo voy a poder homologar la información de la base de datos a la capa de aplicación y los commands que vienen siendo una nomenclatura que se utiliza igual que los DTOs, pero me va a poder diferenciar a mí cuáles son las estructuras de datos con las cuales yo voy a homologar la información de la base de datos y cuáles son los archivos que internamente yo tengo que manejar en la aplicación para poder cumplir con reglas de negocio como por ejemplo, una regla de negocio me crea un objeto que necesito para hacer una consulta específica. Necesito entonces un archivo con una estructura específica que no pertenece a la estructura del esquema de base de datos. Es por eso que se crea un command. Entonces los commands los tengo como records, ujú, algunos los tengo como records, no los tengo como clases, debido a que el record funciona exactamente igual que una clase, solamente que es menos verboso y es un poco más ahorrativo en el tema del consumo de memoria. El record nos va a permitir a nosotros poder deslindarnos un poco de librerías como Lombok, que ya y vamos a hablar. registros de ejecución. Sí, son registros. Exacto, ya estamos Registros. obteniendo, ya internamente el sistema tiene los getter, los header, Mm, entonces es por eso que he utilizado esta estructura ujú, para los commands. Para lo que viene siendo la estructura de respuesta o de request, también he utilizado los records, ¿cierto? ujú, Y he generado, por ejemplo, para responder, ya que el sistema tiene varios servicios de consulta, la consulta la queremos hacer a la base de datos lo más rápido posible. Entonces he añadido la funcionalidad que ya viene integrada en el core de Spring, eh, que viene siendo la paginación. La paginación. Entonces he creado un récord para poder tener centralizada toda la configuración de la paginación y de esa manera no tenga que hacer un código repetitivo, sino que pueda heredar esa desde es la aquí idea, sí. todo lo que se contiene respecto a la paginación de este modo. En las integraciones vamos a poder ver que las consultas están paginadas y se obtienen el contenido más el número de la página en la que está, la cantidad de elementos que tiene y la cantidad de páginas Y una que cosa estamos que hay paginando. que diferenciar ahí es el orden de las carpetas de ejecución, ¿no? Porque hay a veces que muestran código que está en desorden, ¿sí? O sea, en cada carpeta raíz de ejecución hay que organizar muy bien esa información, ¿correcto? Y ahí lo que Sí, me claro que estás sí. mostrando está muy bien la organización de lo que estoy revisando desde arriba, ¿no? Que estoy revisando desde arriba hasta abajo, ¿correcto? Eso es una Muy bien, implementación que siempre muy enfático en esa información, que tienen que ser muy organizados en la ejecución del código. Y otra cosa, cuando uno comienza a programar o empieza a hacer código o a hacer tipo de códigos, hay que documentar el código, ¿sí? Poner por lo menos en cada código, poner la nomenclatura, qué es lo que estoy utilizando yo por medio de comentarios, para poder que el auditor, el que está explicando, sepa de dónde es que viene esa información, ¿sí? Porque se hay va a gente, sorprender. sí, no, exacto, entonces son cosas que yo veo porque hay muchos aprendices que sí hicieron ese proceso y muy bien chévere, y lo explicaron muy bien con comentarios de lo que hacían de cada estructura y eso hace ver muy bien la estructura, ¿correcto? Y el orden Muy de bien. esa información, ¿listo? Dale, dale, está muy bien, dale. Uno de los puntos más importantes respecto a la organización Ujú, es que sea homogénea, ya exacto. sea que tú tengas
ya sea que tú tengas uno o más proyectos, la estructura de más, si tú tienes más proyectos Ujú. relacionados a lo mismo, deben conservar la estructura que tú defines. Exacto, claro. Y eso es algo que vamos a denotar en un Ujú, momento. ujú, Una vez nosotros ya hemos visto el paquete de DT2, tenemos lo que viene siendo los incomings. ¿Qué son los incomings? No son más que las interfaces ujú, con las cuales vamos a cumplir ese ciclo de modelo vista controlador. ujú. Eh, cuando la petición va a llegar al controlador de mi sistema, va a pasar por medio del puerto, los puertos de entrada, Sí. que vienen siendo los que nos van a conectar eh, el controlador, la recepción de la petición, con la implementación de la lógica de negocio. Ujú, sí. Entonces acá tenemos las interfaces sencillas con tenemos un CRUD, ¿sí? Tenemos una creación, eliminación, lectura y actualización de información implementada para poder darle un uso más o menos completo a las utilidades de la base de datos, con lo cual cumplimos eh, le- con las reglas de negocio en las que vamos a ahondar en un momento. La capa de servicio me va a permitir a mí poder traer lo que viene siendo la petición, me va a poder permitir a mí relacionar la petición que estoy trabajando, o sea, por ejemplo, un registro, cuando el controlador, por medio de la interfaz, me trae a mí la estructura de un registro de un estudiante, en la capa de servicio yo voy a poder llevar a cabo toda una Ujú, regla de negocio. En este caso, estoy llamando al puerto de salida eh, para poder guardar en la base de datos el registro del estudiante. No solamente eso, hay dos utilidades muy importantes aquí, eh, y la parte que son, la parte del constructor, ¿no? Que es la parte inicial de ese servicio, ¿no? ah, hay Constructor unas es cosas algo muy bien importante desde un interesantes. constructor, ¿no? Sí, señor. Es Hay algo un punto muy fundamental. importante ahí, son las anotaciones Ujú, que utiliza esta capa, este servicio. exacto, muy bien. Y es primero, la capa de servicio, Correcto. Ujú, la anotación de servicio. Y esta anotación de aquí, el Require Arguments Constructor, es una ujú, anotación de Lombok que me va a permitir a mí poder ahorrarme un poco la construcción del constructor. Esto correcto. me va a ahorrar memoria, ya que en el momento en el Toda que la la vida. petición llame al servicio, esta anotación va a construir el servicio por medio de las importaciones por medio del final. Ujú, Entonces, de esta manera yo puedo ya registrar dentro del constructor del Registry Service tanto el puerto de salida para el estudiante como el resumen. El resumen que es una utilidad que ya vamos a ver más adelante. bien. Todas las capas de servicio están configuradas de Ujú, esta manera. Aquí hay un ejemplo más grande, por ejemplo, en donde ujú, tenemos sí, lo estoy viendo. para los estudiantes, tenemos utilidades para obtener todos los estudiantes, obtener los estudiantes solo por identificación, poder actualizar la información de un estudiante o eliminar a un estudiante. Todas esas las tenemos separadas por responsabilidad única porque es uno de los principios SOLID en los que está cementado la aplicación, en los principios SOLID. Y más que todo, y algo en lo que yo siempre hago hincapié, es en la responsabilidad única. Es por eso que yo no tengo en un solo repositorio, por ejemplo, todas las conexiones a la base de datos para una tabla, sino que dependiendo de la necesidad, Ya, claro, se exacto. agrupa a sí mismo en su propia responsabilidad. En la capa de configuración solo tenemos unos Config. archivos, ¿cierto? Tenemos unas clases tipo configuration que se convierten en un frijolito, en un bin de configuración, gracias a la anotación bin. Creo que Ujú, beans. me hizo falta describir algo muy importante para poder entender todas estas Ok, configuraciones para quien esté viendo esto. perfecto. El stack tecnológico en el que está basado el back de la aplicación es Java 21, Exacto. ¿cierto? Voy a abrir por aquí el build a Gradle como sistema de paquetería y aquí voy a poder mostrar mejor el stack tecnológico en el que está cimentada la aplicación. Eh, el modelo de Java, JDK21, JDK21, utiliza, correcto, sí, es muy sí, excelente, correcto, es la versión, ¿no? sí, JDK21, muy la bien. Sí, la última que última, sí, actualicé en su la momento. actualización que hay, sí, exacto. Muy bien.
Las dependencias principales vienen siendo Lombok para todo el tema de boilerplate para poder evitar código repetitivo. Utilizamos Lombok para poder optimizar los getter, los setter, los Ujú. constructores y demás, e incluso hacer validaciones de no null o null label en algunas clases para poder validar desde la entrada, desde el Sí, controlador, que exactamente. esté viniendo correctamente las peticiones. Eso es Muy como bien. una doble validación, ya que desde el front se está haciendo lo mismo con el registro, algo que ya veremos más adelante. Ujú. Tenemos las dependencias para poder conectar la base de datos, ¿cierto? En este caso, pues el driver de MySQL. Tenemos esta dependencia es sumamente importante, es el map struct. Eh, el map struct, como lo vamos a ver en unos momentos, es una utilidad que utilicé para poder hacer lo mismo que Lombok, para poder evitar el código repetitivo, pero en este caso no con los constructores, sino con el tema de mapear la información. Para Ujú. transcribir la Muy información de bien. las respuestas El a las mapeo. clases de mi sistema, pues nosotros vamos a tener que construir hacer todo un método con un constructor y con una funcionalidad manual en el que convierto el dato de un lado a otro. Eso es un proceso muy repetitivo que se ve mejorado con el uso de MapStruct. Esa Es, estructura de map es muy importante, ¿no? Para poder sí, diferenciar esa escalabilidad de ese servicio, ¿correcto? Sí, es algo muy sí, importante, que mucha gente no lo maneja, pero no lo han construido muy bien. Solo dos, tres aprendices creo que hicieron con map, ¿listo? Y la estructura ok, muy bien elaborada, ¿sí? Los que sustentaron, ¿sí? Porque en verdad muy pues bien, son cosas, algo muy importante y que es algo de tecnología. Sí, es algo sí, importante en programación y de desarrollo, que aplica mucho, ¿listo? Entonces eso está muy bien. correcto, Listo, bien aprendido, muy bien. muy bien. En la implementación en las dependencias tenemos Ujú, también esta librería que puede de pronto parecer muy desconocida, se llama ujú, Source Office, ujú, ¿cierto? Esta librería eso es un open code, es una ujú. librería abierta al público que nos permite a nosotros aprovechar todas las utilidades de las huellas digitales. Es Eso un es lo compendio de importante. utilidades con el cual podemos verificar las huellas por medio de imágenes y es lo que utilizamos en la implementación del sistema para poder gestionar todo lo relacionado a la captura de las huellas. Se parte en dos, el proceso de la captura de las huellas se parte en dos. Una vez veamos cómo está estructurado el front y empecemos a ver cómo es que se articula el front con el back, vamos a poder ver cómo es que es la magia de esta librería, ¿cierto? Y una cosa ahí aprendí es que eso es lo que has utilizado sobre la parte biométrica y la huella digital. Todo el aplicativo que hoy en día viene en las tecnologías de la IA, inteligencia artificial, utilizan biométrico, ¿correcto? De para poder no utilizar claves, solo claves numéricas, ¿correcto? Solamente la biometría, que es muy La difícil biometría. de hackear y muy difícil de craquear esa información. Cada equipo Correcto. nuevo que vienen hoy en día vienen con huella biométrica, ¿correcto? Eso es verdad. Y eso con Face también, de rostro. Yo me Con acerco Face a mi ID. equipo, Face ID, que es algo de identificación, que es algo muy poderoso, poder realizar esa ejecución y entablar. Y es solamente una línea de código para poder entablar eso. No es Exacto, larga, y es eso no tiene nada de, y es solamente saber dónde lo voy a registrar y lo voy a poner. exacto. Sí, eso no, lo mismo la encriptación, encriptar tal cosa, CH tal, de una sale la encriptación de toda la información. ¿Sí? Que es Correcto. fundamental. Muy Eso es bien muy aprendido, muy correcto. bien esa parte. Dale. Es una de las bases más sólidas por Más las cuales sólidas, considero que la idea correcto. de proyecto puede ser en productivo una gran oportunidad, ya que pues le brinda esa robustez y esa capa de Sí, seguridad esa es la a parte, los sí. estudiantes y a los Antes, ingresos. es Ya eso. con eso evitamos que gente extraña, por ejemplo, Sí, pueda entrar sin ser identificada, ya que los porteros pues son agnósticos a todos los estudiantes que están ingresando, que están registrados, que están matriculados. Y puede entrar alguien disfrazado de un estudiante y ni cuenta se va a sí, dar. exacto. Pero adivinen qué, si no está registrada su huella dactilar en el sistema, Difícil, no se va a no, no, encontrar, muy es difícil de que difícil. entre. Y ahí va a haber problemas porque ahí tendrán pues entrar ya a fuerza, ¿no? Como a entrar y a dañar a dañar al personal, ¿sí? Cuando quieran entrar Correcto, o registrar esa información. Sí, en esos campos, puede ser. ¿Listo? muy bien. Bien.
Continuando entonces con las dependencias, tenemos, bueno, avanzamos un poco más rápido por el tema Sí, del tiempo. sí, porque ya se va a Eh, acabar. utilizamos Jakarta para la validación de los formularios de entrada. Entonces, con Jakarta Validation API, específicamente esta librería, no me API. quise traer todo el stack de Jakarta, vamos a poder validar los objetos de, por ejemplo, el registro, cumplan con las validaciones de negocio que están establecidas. Por ejemplo, que el correo electrónico tenga la estructura, que Ujú. los campos obligatorios vengan al back. Entonces, con esta dependencia, utilizamos unas anotaciones sobre los objetos, bueno, sobre los campos de los objetos, que nos va a poder permitir dar esa capa de seguridad, esa doble validación, y en caso de que se haga una petición de un registro de un estudiante y llegue sin con un campo obligatorio vacío, el sistema lo rebota al instante y nos ahorramos memoria y tiempo, ya que el front de una va a recibir el rebote Petición. de la petición Ujú, y pues continúa con el flujo. ujú, Tenemos el resto de dependencias del core de Spring. Eso es ujú, Spring 3.5 hasta esta ujú, versión. Utilizamos Spring Starter Web para poder tener pues todo lo necesario para desarrollar en web. El actuator, muy ujú. importante esto ahora y a futuro, ya que nos va a permitir tener una trazabilidad del el estado de la salud del proyecto en un futuro cuando ya se tenga esto contenerizado, eh, desacoplado microservicios, vamos a tener la necesidad de revisar los estados de la salud de cada uno de los microservicios. Ya no estamos hablando de uno, sino que podemos hablar de tres, de cinco, y el actuador nos va a poder permitir escalar a una configuración más robusta en cuanto al estado de los microservicios. DataJPA es para poder conectarnos a la base de datos y poder obtener todo lo que viene siendo el beneficio de JPA, lo que viene siendo las conexiones, los pools de Ya, ya, conexiones, JPA, optimizar las consultas a datos. la base de datos y pues sacarle el mayor provecho a Hibernate. Y pues ya que esto viene siendo, JPA viene siendo una de las mejores utilidades para poder consultar hacia la base de datos, obviamente conocemos muchos otros como Entity Manager, pero pues hoy en día JPA es lo más óptimo en este caso para este proyecto. Sprint DevTools para poder tener las utilidades de desarrollo, el momento de reiniciar el proyecto sea más rápido, el Lombok que ya lo mencionamos, esto pues es un complemento del MapStruct, al igual que las que vienen debajo de él. JUnit es para para poder apoyar eh, los test unitarios del Ujú, sistema y el starter test lo mismo. Listo. Los repositorios son, perdón, el sistema de paquetería como lo estamos viendo es Gradle, ya hasta ahí tendríamos claro cómo es que funciona el stack tecnológico del back. Entonces ya podemos entender esta clase de anotaciones de los cuales estaba hablando en la configuración, lo que viene siendo los bins de configuración, las utilidades las clases que se van a levantar por debajo al iniciar el sistema para poder levantar configuraciones predefinidas, como por ejemplo el MapStruct necesita tener al momento de iniciar la aplicación muchas reglas establecidas con las que no viene por defecto. Entonces uno las crea en un bin de configuración, el frijolito se va a encargar de levantar estas configuraciones al momento de iniciar la aplicación y de ese modo nos evitamos muchos problemas en la conversión de los datos. A este Web ujú, Security Config es especialmente importante para mí. Eh, Esto lo saqué de un código abierto y pues lo adapté para ujú. poder que Web funcionara con los Security distintos Config. puertos. Ujú, El Web Security Config me va a ayudar con unos problemas que muchos desarrolladores llegamos a tener, que son los cores. Los problemas de los cores, esa pequeña ventana de seguridad que hay al momento de hacer peticiones en local o cuando ya estamos en dominios. exacto, Bueno, pues dominio web. básicamente aquí vamos a permitir las fuentes correctas, que en su momento improductivo vamos a lanzar la configuración Ujú, con su debido dominio para que así mismo no puedan hacerse conexiones hacia mi sistema desde sistemas externos, ¿cierto? ujú. Muy importante el Web Security Config, se levanta igual que un sistema de configuración, es por eso que, como un bin de configuración, es por eso que pertenece a este paquete. El paquete de constant es solamente para poder establecer los catálogos
las constantes que vamos a Constantes, reutilizar en todo el proyecto, como por registro. ejemplo las horas de entrada. En este Sí. caso solo tenemos las horas Ujú. de entrada. En el paquete de dominio tenemos varias carpetas más. En la carpeta de dominio ya estamos hablando de que aquí viene el core de este proyecto, de este mini proyecto, donde tenemos la carpeta de errores, donde vamos a manejar las excepciones personalizadas del sistema, que no vamos a depender únicamente de manejar un runtime exception o exception, ya que eso no es la buena práctica. Necesitamos tener una descripción correcta del error que está sucediendo y es por eso que existe este paquete. La carpeta de modelo, que nos va a permitir guardar los DTOs que hacen la conversión de la información de la base de datos directamente de la tabla, por ejemplo grado, que aquí tenemos los mismos campos de la tabla, pero bueno, ya los tenemos homologados a la misma base, a la misma línea del sistema, y no trabajamos sobre la entidad, sino que trabajamos Ujú. en una copia, ¿cierto? Por así decirlo. Lo mismo para estudiante, lo mismo para user. Y en la carpeta de request lo que nosotros tenemos ya viene siendo pues la estructura, ¿cierto? De las peticiones, la estructura con la cual nosotros nos vamos a comunicar con el front. El front me va a mandar una petición y debe adaptarse a la estructura definida aquí. Aquí es donde ya vamos viendo el uso de, por ejemplo, de Jakarta, aquí en las importaciones, Ujú. podemos ver que hace las validaciones de negocio primarias, como los campos obligatorios de que no venga nulo y de que cumplan con una estructura para teléfono o para el correo o el grado que pertenezca al catálogo que tenemos predefinido. Ujú. Sí, Lo está muy mismo bien, para muy poder bien. guardar el registro de Ujú. una actualización de un estudiante. Y el siguiente paquete es simplemente una interfaz como el incoming que vimos en un principio, pero en este caso este es el outgoing o el port, que es el puerto de salida o lo que viene siendo la comunicación, el agente que me va a comunicar la, la implementación de negocio con la base de datos. Ujú. Nosotros desde la implementación no llamamos directamente a la base de datos, sino que utilizamos una interfaz que se comunique a la base de datos por Datos. nosotros o a la implementación que llama a la base de datos. Entonces tenemos la implementación de negocio dentro de la capa aquí dentro de la capa ¿dónde está? ¿Se me perdió? Arriba. A ver. Ah, dentro del servicio, Ah, servicio, acá. ahí está. Dentro del servicio, que viene siendo las reglas de negocio, con la parte del dominio que se va a comunicar a la infraestructura y a la persistencia. En la parte de infraestructura tenemos la recepción de llegada de las peticiones del front, que vienen siendo los controladores o los endpoints. Aquí Ujú. tenemos varios endpoints con los cuales podemos ver el CRUD completo de la parte de registro del estudiante, que viene siendo el eliminado, el actualizado, la obtención por una clave, el resumen de un estudiante y también obtener todos los estudiantes, esto de modo que podamos consultar todos los estudiantes que están registrados en el sistema, incluso utilizando filtros de paginación. Qué bien esa Ah, parte de repositorios. en la capa de persistencia, bueno, pues el controlador lo tenemos obviamente con Registro. sus anotaciones correspondientes para poder convertirlo en un controlador, el más importante de todos que yo considero es el request mapping y el rest controller. Ujú. El require arguments constructor, así como he explicado en la capa de servicios, no es obligatorio, pero sí se utiliza para poder evitar el boilerplate, para no tener que meter todo lo que estoy seleccionando en este momento dentro de un constructor. El sistema internamente construye, bueno, genera el constructor con las distintas interfaces que estoy inyectando. Ujú. Esto para el tema de también la segregación de interfaces y principio solid, siempre, principio solid. En la capa de persistencia tenemos los paquetes de los adaptadores que me van a permitir a mí llamar a los repositorios. Los repositorios ya van a guardar lo que viene siendo la Ujú. conexión a la base de datos. Los que extienden de JPA, ya vamos para allá. Pero aquí vamos a tener la implementación, ¿cierto? Que va a llamar a la base de datos. Esto porque está así. Podemos ver que todo está muy fragmentado en distintos archivos y en distintos paquetes, Ujú. porque precisamente la arquitectura hexagonal te permite a ti de pronto decir,
ya no voy a utilizar MySQL, voy a utilizar una base de datos no SQL, entonces yo no tengo que cambiar toda la aplicación porque no está acoplada, sino que yo voy a cambiar la implementación de la capa de persistencia o el adaptador y el resto de paquetes a la nueva herramienta. Esto para poder diferenciar las dependencias del proyecto. No queremos que el core de Spring dependa de la parte de persistencia, que dependa de la parte de infraestructura. Lo necesitamos desacoplado para poder agilizar las migraciones en un futuro. Es por eso que aquí tengo la implementación de las llamados a los repositorios. Los repositorios, como los tenemos aquí, están en su paquete dentro de repository, se llama así, dentro de la capa de persistencia. Y estos repositorios, algunos tienen, por ejemplo, queries nativos. Otros llaman directamente las implementaciones de JPA. Estos son interfaces, pero con una pequeña diferencia con respecto a los puertos y a los controladores. Estas interfaces se extienden de la utilidad que hemos importado gracias a la dependencia de JPA, que me va a permitir a mí extender las utilidades de, por ejemplo, llamar, que se llama, se me olvidó el nombre, pero básicamente voy a poder utilizar el nombre de los métodos para poder asimismo llamar a la base de datos. Esto genera la sentencia SQL gracias a la estructura de JPA que extiende del objeto de la entidad que tenemos configurada aquí dentro del mismo paquete de persistencia. Perdón que me desordene un poco con el orden en que ya llevamos, pero pues aquí dentro del paquete de entidad pues tenemos la estructura que homologa la base de datos. El esquema de base de datos básicamente está exactamente así como está configurado en la base de datos, está configurado aquí. Por ejemplo, esta es la entidad de la huella dactilar y nosotros utilizamos la anotación log para poder que en el momento en el que se vaya a persistir el dato y viaje a la base de datos, se convierta al tipo de dato medium text y medium blob que se le declaró desde la base de datos, lo que hablábamos antes. Muy importante recalcar que para la entidad no utilicé algunas utilidades de Lombok debido a los problemas de compatibilidad. Entonces aquí podemos ver quemados los getter y los header de la entidad. La anotación entidad es lo que convierte a nuestra clase en una entidad, ¿cierto? Y la anotación table que pues diferencia a la tabla, ¿cierto? A la que estamos apuntando y muestra las distintas reglas o constraints que se han definido dentro de la base de datos. Es un pequeño punto que se me olvidó mencionar, pero pues varias tablas tienen en las propiedades unas reglas definidas, como por ejemplo el correo es una llave única, al igual que la identificación y la primary key, el libro. Eso se me olvidó mencionarlo, pero gran parte de los campos de las tablas principales tienen unas reglas para poder mantener la unicidad, de modo de que evitamos los datos repetidos. Exacto, como por ejemplo el grado, que mantiene una llave única. Asimismo está configurado la entidad dentro de el sistema, ¿cierto? Y también en la capa de persistencia nosotros manejamos algo muy importante, que esto es algo muy clave aquí en el back, que es el control de las excepciones. Nosotros la podemos manejar de muchas formas. Yo en mi caso utilicé un Global Exception Handler, que es básicamente una clase que yo configuro con una notación que se llama Controller Advice, que lo que va a hacer es convertir mi clase en una especie de interceptor a los distintos errores que yo manejo en mi aplicación. Entonces, en este caso, para este Global Exception Handler, digamos que por acá una validación de una regla que haya dentro del sistema va a caer en la excepción personalizada llamada Constraint Violation Exception, ¿cierto? Con esta configuración, con este Exception Handler que está configurado aquí, todas las excepciones de tipo Constraint Violation Exception que yo controlo en las implementaciones del sistema van a caer acá y van a construir una estructura de respuesta y van a devolver un mensaje HTTP al controlador mencionando el tipo de error, el mensaje y la estructura del objeto que se había enviado, la petición que se había enviado. Esto con todos los demás para poder tener un control
específico y no depender de errores 500 para todos los errores del sistema. Cuestión Entonces con requerida, esto, ¿no? Requerimiento, requeridos de esos errores, ¿no? De acuerdo a la sí ejecución, señor, ¿sí? Para no repetir esos sí errores señor, de como más cantidad de para errores no que se repetirlo. ejecutan, ¿no? Porque eso es muy tedioso eso, ¿sí? Exacto, por eso es que dentro de muchas implementaciones existen los try-catch, Sí, exacto. eh, que precisamente apuntan hacia estos errores. Aquí, por ejemplo, está pues un controlador para exception, para los que errores Mm, 500, incluso para los errores 500, se tiene un controlador de excepción con el cual mostramos el internal error y pues un mm, mensaje de error interno con la estructura del objeto. Esto me ha ayudado muchísimo porque durante las pruebas, durante, por ejemplo, eventos en producción, si se genera algún error, yo voy a poder saber cuál, dependiendo de la estructura que tiene internamente el, el core de Spring, perdón, el core de Jakarta, voy a poder yo tener una información más descriptiva del error que se está generando, con lo cual yo puedo actuar. Esto es principal, es por ello que utilizamos un Global Exception Handler y asimismo, por ejemplo, una regla de negocio, una excepción controlada que yo creé, que es que si el usuario ya existe, si el estudiante ya existe, entonces este se activa esta excepción y yo devuelvo un 409, no devuelvo un 500 y ya sé qué errores. ya, ya. Ah, listo. Solamente quedaría mostrar la carpeta de utilidades. Esto es Sí. muy clave porque aquí es donde está la magia de SourceAfis. Yo preferí, en este caso, tener separada la lógica de la validación de las huellas dactilares en un paquete aparte de utilidades, de modo de que si lo llego a necesitar en un futuro en otro módulo, entonces ya lo tengo separado, lo tengo desacoplado de mi sistema de registro y lo puedo utilizar en mi sistema de acceso, como ya lo vamos Ujú, a ver más adelante. claro. ¿Por qué? ¿Por qué digo más adelante? Porque fuera de todos estos paquetes y de la estructura que acabo de mostrar, existe otro paquete más que se llama Access. La aplicación maneja el módulo de registro con la estructura que tenemos acá y un paquete más, un proyecto más que se llama Access. Esto lo que me va a permitir a mí es manejar todo lo que esté relacionado a esta pantallita de acá de control de acceso. Toda la lógica de control de acceso es distinta a la del registro. Mm, Dentro de pues la capa superior, nosotros tenemos todo lo relacionado al registro y dentro tenemos el acceso hacia, bueno, el acceso no, la dirección del paquete hacia toda la implementación relacionada con el sistema de acceso. Lo tengo dentro de este paquete para no tener que sacarlo en un proyecto aparte y obligarme a configurar un microservicio. Esto sigue siendo claro. un monolito, pero pues lo tengo lo más desacoplado posible. Si vemos, el paquete de Access tiene la misma estructura que tiene el paquete de registro. Esto es lo Ujú, que hablaba de mantener la homogeneidad entre los distintos proyectos. Como en un futuro voy a tener un módulo de registro, asimismo voy a tener una, un paquete, un proyecto entero para todo lo que sea seguridad, entonces va a conservar esta misma estructura y así cuando migremos no nos perdamos, ¿cierto? sí, claro, y va a servir Eh, para otra implementación, ¿no? Para otros proyectos. Es sí, correcto, solamente me va a servir para otros saber acoplar, proyectos. ¿no? Saber acoplar y Es el saber objetivo principal. estructurar esa parte, ¿correcto? Sí, Sí, muy bien, aprendí. Está muy bien la muy bien. infraestructura, ¿qué? La programación que has utilizado y las herramientas que hoy en día se utilizan y se debe utilizar con la parte de la seguridad, ¿sí? Y la biometría está muy bien, la estructura, ¿sí? Muy Que bien. es Voy a algo levantar el back. fundamental, ¿listo? Entonces vamos a levantar el servicio para mirar a lo último. Sí. Si no, no Bueno, alcanzamos. activamos iniciamos el método main. Ujú, Vemos que pues él me indica aquí el momento en el que ya está levantado, el actuador se ha levantado, y la ruta base. Ay, se me olvidó mostrar el properties. Se me olvidó mostrar por acá los recursos. ujú, El properties, ujú, el último archivo de configuración que necesitamos tener en cuenta, porque aquí mismo, aquí es donde tenemos, por ejemplo, el path base de la URL, o sea, todo va a caer dentro de este path Schoolby, ¿cierto? ujú. Y pues el puerto local viene siendo 8081. Sí, de Estos acuerdo. vienen siendo las configuraciones de la base de datos, donde tengo simplemente la conexión local, el admin, la contraseña y pues el driver. Ujú, Um, También tengo todo lo que viene siendo la configuración de Hibernate para JPA, ¿cierto? Con una etiqueta que me muestre a mí
todos los SQL que se generan dentro de la consola. Entonces, todas las peticiones a la base de datos me va a mostrar el SQL dentro de la consola de ejecución, Y los ¿cierto? roles de ejecución con JPA, ¿no? El rol principal. Exacto, ¿Sí? sí señor. Ujú. Y la parte de el máximo para el tema de los archivos, pues que de manera interna valide cuando se van a subir archivos, de modo de que pues sí, el sistema sí tiene una exportación de archivos, que me hubiera encantado mostrarla, pero no alcancé, No no, alcanzamos. para la primera versión no tengo como la exportación de archivos, solamente está la interfaz de la exportación, pero pues eso igual no estaba dentro del alcance de la primera versión porque la primera versión está enfocada en registrar y ver la trazabilidad del ingreso de los estudiantes. Lo de la Mm, exportación de los archivos ya viene siendo una mejora claro, exacto. que incluimos dentro de los requerimientos y mejora continua de la aplicación. También no podíamos hacer toda la aplicación porque luego, ¿cómo continuamos? Claro. Hay que dejar para Claro, después. claro. Levantamos el back. La estructura del front la tengo en Visual Studio Code. Mm, Um, está bien. dentro el stack tecnológico del front lo tenemos en Angular 16. Sé que actualmente Angular está en una Angular, versión ¿no? mucho más arriba, Más arriba, pero sí. hay una razón específica por la cual utilicé el Angular 16, que fue un problema configurarlo en este caso, pero por suerte Es ya tenemos una complicado. alternativa. Angular, ¿no? Sí, Es complicadito. Sí. sí, ya tenemos una alternativa para migrar a futuro una versión más actualizada de Angular, ya que pues Angular cada 3 meses saca una nueva versión y no Sí. estamos quedando muy atrás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué me tuve que bajar a esta versión y quedar acá? El lector de huella para una aplicación web, digamos que tiene ciertas limitaciones con respecto al stack tecnológico del lector de huella. Uh, si fuera una aplicación de escritorio, digamos que pues ya cambia la cosa, pero en este caso, como es una aplicación web, el huellero, al dispositivo al conectarse al equipo, necesita levantar un puerto local con el cual reciba las peticiones que se le hacen al huellero hacia la página web. Necesita un Ujú. puerto con el cual se comunique con nuestra plataforma web. Es por eso que se tuvo que instalar un web SDK que también es gratuito y nos lo proporciona la misma compañía del huellero, Mm, que nos permite a nosotros crear, bueno, el sistema crea por debajo el puerto local con el cual ya podemos comunicar nuestro huellero con la página web. qué bien. ¿Qué más puedo decir de respecto a nuestro stack tecnológico? Lo tenemos en Angular 16, el Ujú. ECMAScript también Está está un poco viendo. atrás, lo tenemos en el ECMAS 6 si no estoy mal, ya que pues como la versión de 16. Angular es muy antigua, asimismo el ECMAScript para el tema del TypeScript también debe ser eh, equivalente. En la estructura de paquetes, en la parte de core, tenemos un modules que viene siendo toda la estructura de las utilidades del WebCK del huellero. Ujú. Desde acá nosotros vamos a poder ver todas las utilidades que el huellero pues nos proporciona. Son un Identifica, para montón de identificar. utilidades, Ujú. ¿cierto? Él por debajo levanta, si no estoy mal, él levanta por medio del puerto, él llama un servicio, un hook Ujú. conectado hacia los servidores de, de, de Digital Persona, con el cual ya nos devuelve la respuesta de las utilidades. Aquí podemos ver la estructura completa, digamos que esto pues no es algo en que ahondar porque esto básicamente es la estructura interna de cómo funciona el huellero en la web, el web SDK, ¿cierto? Ujú. Eso es una integración que se hizo, también esto es gratuito, esto tiene un repositorio en GitHub abierto, solamente se toma el web SDK que la misma documentación lo recomienda y se ingresa dentro del sistema y se hace la configuración en el tcconfig y el Angular JSON para poder que tengan esa compatibilidad. ¿Vale? En cuanto a los features, que viene siendo ya las secciones o los componentes, bueno, pues hay que decir que esto es una estructura standalone, ¿cierto? Ujú. Cada componente de nuestro front es independiente. Por lo tanto, Eso es necesita lo tener que vi. cada uno, Ujú. Lo que miré eso es necesita tener su independiente. propio componente. Completamente, exacto. Acá está, dentro de Ujú. cada módulo nosotros tenemos distintos componentes que utilizan lazy loading para poder, aquí tenemos el módulo donde pues, insertamos View modules. Ajá.
Ajá, hacemos la modularización de los distintos componentes con los cuales vamos a articular una sección entera. Por ejemplo, aquí en el Axis Routing nosotros lo que vamos a poder es crear esa conexión entre los componentes, porque pues sin el Axis Routing básicamente no hay rutaje dentro de la plataforma. Entonces necesitamos por lo menos tener un path base para Ujú. poder acceder a Así cada es. una de las secciones. Ujú. Dentro pues tenemos el CSS, el HTML, que por lo que te contaba el mismo Sí. ECMAScript me da algunos errores, pero esto es de Visual, esto en realidad no son errores de... No, eso no Esto es es el querido Visual. Visual molesta a veces por esto. Visual Code, Pero ¿no? pues, Eso te debe molesta sí, bastante. es el Visual Eso no es Code. por la que Ah, está ejecutando uno, no, eso no es. Tiene ese problema. exacto, no es Ujú, por uno. ujú, sí. Para, Me ha para pasado. nuestra primera versión yo no había dejado, bueno, es una propuesta de mejora, que los grados y los grupos sean llamados directamente de la base de datos para poder que extienda de las configuraciones que se hagan desde la base de datos. ¿No? Yo Claro, dejé exacto. unos grados definidos solamente aquí como Sexto, planos séptimo, octavo, estáticos, noveno, solamente para poder décimo, mostrar unos unos ejemplos tres y cuatro, ya. dentro de la plataforma. Ujú. Ujú. Bien. Lo que me va a permitir el módulo de acceso es orquestar toda la lógica de el registro de los accesos de los estudiantes que están Ujú. entrando. Utilizamos ciclos de vida de Angular, las mejores prácticas de Angular que pude desde pues los años que llevo con Angular, el ng init para poder hacer la inicialización de todo lo que se necesita en el componente, el ng destroy para poder evitar las fugas de memoria y que por ejemplo el lector de huella, esto es muy importante porque Sí, nosotros también. cada vez que entramos a la plataforma, cada vez que voy a levantar, el front ya está levantado, cada vez que yo entro a una sección, él necesita poder revisar o levantar las extensiones o los clientes del web SDK para poder definir si el lector está conectado o no. Entonces, al momento de entrar a la sección, el ng init me permite a mí llamar al servicio que llama al otro servicio para verificar si está conectado al dispositivo o no. Bien, Por aprendiz. ejemplo, Listo. acá en, este, Ujú. Listo, aprendiz. acá en este Antes punto, de iniciar ese ah, proceso, hagamos ese procedimiento. A ver cómo lo haces con la estructura de inicio, cómo inicias esa plataforma y haces ese sí, logueo. ¿Listo? Hagamos ese procedimiento, si no, no alcanzamos. ¿Listo? sí, vamos a hacer eso en este La momento. implementación del software y la programación está muy bien, aprendiz. Correcto, está muy Muchas bien la gracias, estructura. ¿Listo? ¿Para qué? muchas gracias. Entonces podemos saltarnos ya esta parte y Sí, entrar de lleno a la práctica, dale, ¿cierto? dale. Sí, no, claro, sí, porque Utilizo, ya lo revisé, ya mire que está muy bien esa infraestructura. no, igualmente pues en las entregas va a quedar el código Exacto. Ujú. y nosotros para iniciar colocamos npx en gserv para poder levantar todo el proyecto. Recordamos que eso está en lazy loading, muy importante porque pues todos los componentes no se levantan de una sola, sino que se Sí, levantan en demanda. A medida que yo voy entrando a cada componente, el sistema no se sobrecarga cargando todo, sino que carga lo que necesita. exactamente. Ujú. Muy bien. Una vez recargamos acá, vemos que se recarga automáticamente a la pantalla, me dice que conecte un lector de huella y Mm, en este momento yo voy a conectar la USB al equipo, voy a conectarlo dale. por aquí. Eso me va a generar acá, se va a encender el huellero que voy Activación. a poner acá. Ujú. Ujú, muy bien. Chévere. Y en el momento en el que yo lo conecto, ¿cierto? Se enciende y ya podemos empezar a usarlo, pero vemos que en la pantalla todavía no pasa nada. Me falta Ujú. recargar. Porque pues el Exacto. evento, lastimosamente el evento no lo capta en tiempo real, sino que necesito recargar la página, pero como podemos ver en el curso activo ya tenemos el lector listo, ya tenemos, ya está reconociendo el lector de huella en la página web. Vámonos a inicio, Ujú. iniciemos con la primera práctica que Ujú. viene siendo el formulario de registro del estudiante. Acá nosotros vamos a colocar un ejemplo, por ejemplo, vamos a colocar Luis. Ujú. Y uy, de casualidad se llama Carlos. Ujú. Pongamos Castaño como segundo apellido. No vamos a colocar segundo apellido, es opcional. Pero Sí. si yo quisiera no poner apellido, me lo marca como obligatorio porque Mm, internamente desde el front estamos validando con formularios reactivos claro, exacto. utilizando el mismo Angular. Utilizamos formularios reactivos para poder manejar todos estos eventos como la validación de los formularios. Sí, exacto. Colocamos un correo gmail.com Ujú. que cumpla con la estructura de correos y que el teléfono cumpla con una cantidad mínima de,
de De caracteres. caracteres. Colocamos una identificación, taratá, ta, Un ta, 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 grado. ta, que tiene un máximo hasta 11, y colocamos ya los grados que puedo colocar, por ejemplo, 10 y 2, es Ujú. de décimo 2 Grupo en 2. este caso. Le vamos a continuar, esta es la segunda parte, la más importante del registro, que viene siendo capturar las huellas digitales de los estudiantes. Muy Voy a bien. colocar por acá el lector de huella y tiene que registrar por lo menos 3 huellas. Esa es la regla que el MVP va a dar, pero pues esto obviamente con el cliente se habla y se valida si son 3, si son más. En una primera instancia tienes que colocar 3 huellas dactilares. No, Vamos a y la colocar, parte biométrica es siempre 3 veces, aprendiz, para poder identificar bien la señal del huellero. Si no, exacto, no daría. sino que Sí, no, no aquí daría. son aquí son 3 huellas. Tres Aquí huellas, guardamos claro. 3 huellas. Sino que Exacto. cada huella se valía 2 veces. Dos En veces, este exacto. caso, seleccionamos la huella 1. Vamos a colocar pulgar izquierdo. Se selecciona cualquiera de los 5 dedos de cada mano, ¿cierto? Y le damos a capturar pulgar izquierdo. eh, Él va a esperar en este momento, el sistema está esperando, ya que pues también utilizamos programación reactiva en Angular, tenemos suscriptores abiertos que esperan a que pase algo. En este caso, el servicio de escaneado está esperando a que yo coloque el dedo en el huellero, que No, es lo que voy a hacer en perfecto. este momento. Esa es la ¿Ves? finalidad. Lo puse y captura la huella. Me pide que lo haga 2 veces y Ujú. asimismo lo Para pongo una segunda identificar. vez. Vamos a ir colocando, voy a colocar aquí unos dedos más de ejemplo, ¿cierto? Por acá, unos que no haya registrado porque ya me pasó que iba a registrar un usuario de prueba con unas huellas que ya había registrado para otro usuario y el sistema pues me informó de que ya existían para otro usuario esas huellas. Ya, ya, ya. Así que pues es un sistema muy sólido en cuanto a la verificación biométrica. Una vez nosotros ya tenemos las 3 huellas capturadas, podemos continuar con el registro. Le damos a continuar y esto no es más que la muestra final de lo que se va a guardar. El correo, la información Está bien personal, ahí. la biometría, qué dedos fueron seleccionados y escaneados. Y ya una vez le damos guardar registro, esperamos un momento y el sistema ya me muestra lo que viene siendo el registro completado y un pequeño toast que se mostró ahí en una esquinita que dice que el registro se ha hecho exitosamente. Como esto lo está utilizando el portero, en este caso Ignacio Bolardo, él puede elegir si registrar a otro estudiante o volver al inicio. Volvamos al inicio para poder revisar en dónde quedó ese registro que acabo de crear. Ujú. Si nos vamos a la consulta de estudiantes, tenemos 2 secciones muy importantes, lo que viene siendo el directorio y las asistencias. Dentro Sí, del directorio, yo voy a poder ver que existe un individuo llamado Luis Carlos ujú, Castaño. Ese fue el estudiante que acabamos de crear. Esta correcto. sección nos va a mostrar la información de todos los estudiantes que han sido registrados. Tiene varios filtros, más que todos los filtros de grado. Nosotros decimos que Luis Carlos es del grado 10-2, entonces colocamos 10, 2 y nos filtra la información de acuerdo a los grados que necesite. Son unos chips así sencillos porque no suelen ser muchos grados, entonces me Claro. pareció así muy bien para poder agilizar la búsqueda, para que sea más simple. También los podemos consultar por activos, por usuarios activos o usuarios inactivos. Esta actividad o inactividad se gestiona desde base de datos actualmente. En un futuro que se planea hay mucha deuda técnica porque hay mucho que desarrollar para esta aplicación, ya que ya Sí, da para muchas cosas. así veo. En un, en un Ujú. futuro se planea que se puedan configurar eh, desde una pestaña de administración la activación y No, desactivación de los y una estudiantes. cosa, aprendiz, algo por valorar esta parte. En los colegios necesitan mucho esta parte, correcto, de registro de estudiantes, tanto del rector, tanto de la parte administrativa, ¿sí? Para poder, y huella digital, biométrica, que es la más seguro para poder registrar cada persona que ingresa a un colegio, ¿sí? De cada curso, ¿correcto? Y también instructores o docentes de área, ¿correcto? Que debe ser por Correcto, huella digital y con seguridad para poder identificar muy bien de dónde viene el instructor, ¿sí? ¿Correcto? correcto. Sí, esa Muy es bien. la finalidad, muy bien, ¿no? Muy bien. Tenemos también un filtro de búsqueda, por ejemplo, por nombre, para buscar por Luis Carlos, Ujú. ¿cierto? O Ajá. asimismo, dentro del mismo filtro podemos colocar el número de identificación Educación. y me Ah, filtra los ya. valores por número de identificación. Tenemos una opción para poder ver desde un drawer Ujú.
una ficha con la información personal del usuario, ¿cierto? Como la fecha de registro y el resto de información de registro y las últimas asistencias de los últimos días. Por ejemplo, si yo selecciono, yo creo que este usuario de aquí es con el que he hecho las pruebas de asistencias, me muestra los últimos 7 días, la hora de registro, el día de registro y si está a Muy bien. tiempo o no. Está la parte clave y eso es lo que le llama la atención a los colegios. Sí, Eh, exactamente, sí, eso Puedo es un poder punto acceder clave. al historial completo, lo cual me lleva a la siguiente sección a la que vamos, que son las asistencias. Desde acá podemos tener podemos llevar un monitoreo de las asistencias al colegio, el total de entradas por día, ya sea el día de hoy por defecto o los días pasados que se seleccionen. Eh, por grado también los podemos filtrar, ¿cierto? Como el 11.1, por ejemplo, estas son todas las entradas de Jay Esteban. O también podemos filtrar si llegó a tiempo o si llegó tarde. Ujú. Y así mismo, así como vamos cambiando dinámicamente, van cambiando los contadores de a tiempo y tarde, como el total, cuántos llegaron a tiempo, cuántos llegaron tarde y en su porcentaje. Y aquí viene una de las últimas utilidades que tiene el sistema, que viene Exportación siendo es algo muy la importante. exportación. Esto hasta acá Perfecto. llegué, ¿cierto? Muy Esta bien. parte en un futuro, la idea es que me saque un Perfecto. consolidado. Me he apoyado gracias a la inteligencia artificial a Dice, rediseñar correcto. en la estructura del PDF porque pues sí tenía mucha información que mostrar. Ujú. Entonces tengo unas ideas para poder avanzar con respecto al tema de las exportaciones. La última prueba práctica que quiero hacer para la Ujú. aplicación son lo más importante, el registro. Registro es Vamos a la colocar que, por clave. ejemplo, nosotros pusimos décimo, bueno, vamos a ir al estudiante, Luis Carlos es de décimo 2. Décimo, la idea es que el portero coloque el grado del estudiante, el estudiante solamente debe decir de qué grado es, el portero solamente debe seleccionar, muy fácilmente puede seleccionar el grupo al que pertenece y el grado al que pertenece, y asimismo al darle escáner huella, hay un pequeño error visual que debería aparecer la misma barrita moviéndose como la de registro, pero no sé por qué no he podido darle con el chiste. Cosas de Angular, nuevamente. Ujú. Eh, Acá él está esperando a que yo coloque mi huella. Si yo coloco esta huella, me dice que Luis Carlos Castaño ha llegado tarde. Para efectos de práctica, yo añadí esta funcionalidad con la cual podemos quitar ese retroceso a la huella del lector. ¿Por qué? Porque es que como entran muchos estudiantes al tiempo, necesitamos que se coloque la huella y al mismo tiempo vuelva otra vez a la pantalla del lector. Entonces si yo coloco la huella y registro, de una me muestra que entró tarde, pero pues activando el modo entrada activa, vuelve de una eh, a pedir la huella, que parece que en este caso se quedó. 10.2. Voy a colocar otra vez aquí. Eso. Vuelve otra vez acá. Y así constantemente para poder agilizar la entrada de los estudiantes. Asimismo la puedes activar en caso de que quiera hacer el registro y quiera dejar en pantalla ese registro. Solamente es que le dé a modo entrada activo y va a poder volver a registrar nuevamente las huellas, pero no sé en este caso Y por qué no lo está haciendo. ese registro de la huella de los que son tardías, de tardes, de los aprendices, muestra el registro cuando están, Sí, claro. sí lo Cuando muestra, nos ¿no? Me vamos a, imagino que lo va a mostrar, cuando sí, nos me vamos a imagino que sí. estudiantes, nos vamos a asistencias y ya vamos viendo cómo se va trazando Ya, acá ya. esas llegadas tardes Trazabilidad, eso es algo muy a las genial. 13:24. Si nosotros Mm, nos vamos a la base de datos, ujú. estamos diciendo que este es el grado 10.2 y Ujú. nos vamos a la tabla de grado, De grado, dale grado. justamente estamos aquí, entonces tenemos que la combinación de 10.2 entra a las 6:30 de la mañana. Nosotros Mm. estamos viendo que son las 3:25 de la tarde. Por ejercicio práctico, pongamos que la entrada es a las 5 de la tarde, en hora militar sería a las 17. Vamos a guardar la hora de entrada a las 17:30. Ujú. ¿Esto qué va a hacer? Cuando nos vayamos al módulo de acceso y volvamos otra vez a registrar el acceso de este individuo, vamos a ver que Luis Carlos Castaño entró temprano. Que es el Nos que vamos a está bien. estudiantes, asistencias y vemos que ya cumple con la hora de entrada. Todo Los depende de la requisitos. configuración que se haga de la hora de Sí, entrada definida y eso en la siempre he base de dicho datos. yo, les decía a mis aprendices cuando están en clases, todo depende de la base de datos, de la Sí, claro. estructura. Sí, para poder llamar desde ahí, poner todo desde ahí, yo puedo modificar, cambiar, eliminar y toda la trazabilidad que tiene una y los roles principales de una base de datos. Los roles son los que identifican el servicio en un aplicativo web, aprendiz. ¿Sí?
Esa es la estructura principal. Si la base de datos no funciona bien, eso no sirve nada. No sirve nada. Ah, claro, No sí. sirve nada. Por eso es que uno inicia formulando la base de datos. Siempre, muy enfático en ese sentido, Julio, en esa parte. ¿Correcto? Deudas a futuro, Ujú. hay mucho que trabajar en el proyecto. Espera la Sí, muy primera, bien. esta es la La primera primera versión, lo que fase. quería presentar. Muy bien, no, aprendí. Solamente quiero felicitarte por ese proceso que has tenido. Que a veces te conectabas, a veces no, a veces de pronto sí te conectabas, sabes cuando podías, pero Sí, es por el tema del el trabajo. trabajo, entonces todo es así, pero muy bien la funcionalidad. Pasas con los límites del proceso, con la parte de la estructura, muy bien, sí, utilizaste buenas aplicaciones dentro del desarrollo, sí, que Angular, se manejó mucho la parte de Angular, que es algo que no es fácil manejar Angular para poder que salga muy bien la estructura, ¿sí? Y Java, ¿correcto? Que JavaScript es algo muy funcional dentro de todo aplicativo, Y ¿correcto? TypeScript. Sí, sí, entonces tener en cuenta eso, que es algo funcional y la parte del map, ¿listo? Para poder registrar y Ah, claro, verificar la parte de los roles, sí, ¿sí? los Entonces mapeos son de los pocos datos. hicieron esa parte, algunos intentaron esa parte, pero dieron con él, ¿correcto? Entonces aprendiz, para mí tienes un aprobado dentro del desarrollo, ¿sí? Tener en cuenta que este proceso pues ya será visto el ingeniero Jairo, lo va a revisar él para poder darte el último aval y darte la evaluación y darte por que tú terminaste bien con el desarrollo, ¿correcto? ¿Sí? Si Correcto. te comenta algo el ingeniero, le comentas que yo te revisé línea por línea el código y revisamos muy bien, lo revisamos bien, ¿correcto? Para poder entablar muy bien esa funcionalidad y el ingeniero va a revisar él mismo también, ¿correcto? Muy De bien. la ¿Se, estructura. se guardó la grabación? Sí, claro, no, aquí está grabando, estoy grabando. Ah, ya, Aquí estoy ya, grabando. muy bien. Ahorita ya ¿Seguro? voy a dejar de grabar. Sí, aquí estoy grabando. Ah, es Mira. que aquí decía que no, qué No, no, susto. no. Aquí, mira, arriba estoy grabando arriba. Míralo. ¿Sí? Es Es diferente, que no me aparece. es independiente, es seguridad de lo que Ah, manejo ya. yo acá. Ok, ¿Sí? muy bien, muy bien. ¿Listo? Me asusté. Entonces es diferente la información ahí. ¿Listo? Entonces, tener en Vale, cuenta que la funcionalidad lo hiciste muy bien. Para futuro, a largo plazo, que salga muy bien ese proceso. Y lo que más me gustó a mí, la huella digital. La parte el biométrica es punto. algo esencial. Sí, Hoy en señor. día esos aplicativos son más seguros en todo sentido, ¿correcto? Y eso va a la vanguardia hoy en día. Gente que maneja esos aplicativos con huella digital, eso es algo que va a ganar harto dinero, ¿me entiendes? Va a ganar harto dinero, ¿sí? Tanto el logueo, parte de la encriptación de todo eso, que la parte de cifrado y la parte de dactilar, eso es algo muy suspensioso y es algo muy vital para saber quién en verdad se registra en ese estado del ID, identificación del usuario, ¿correcto? De la Del identificación. usuario, ID, ¿sí? ¿Correcto? Para identificar en verdad quién es el que está haciendo ese registro. Porque hay a veces que cambian los registros. Por medio de claves se puede cambiar ese registro, ¿correcto? Y no es la persona que está ahí haciendo ese registro, ¿correcto? Cuando son huellas normales, ¿correcto? ¿Sí aprendes? Huellas normales, ¿correcto? O huellas no, claves normales, ¿sí? Numeral de claves normales, ¿correcto? Entonces, Sí, eso quiere decir que va a haber vulnerabilidad también, va a haber vulnerabilidad en estos casos, ¿correcto? Pero la parte biométrica es muy difícil, ¿sí? Solamente digo eso. Parte biométrica es muy difícil, aprendiz, para poder hackear o craquear esa información, ajá, de acuerdo al registro, correcto. ¿sí? Entonces, ¿por qué los bancos utilizan huellas biométricas? Eso solamente le digo eso, aprendiz. Bueno, Ah, ya vemos por qué. no, ¿por qué? No por poco. No, por Está poco, ¿sí? toda tu vida ahí. No, mejor dicho, entonces esas cosas están muy bien, aprendiz. En todo caso, hoy el video más tarde yo lo voy a subir a Sajuna, ¿correcto? Ya la implementación está ahí arriba. Tener en cuenta que hay que subir todo, ¿no? Lo que dijo el ingeniero, no hay que subir todo lo que ustedes realizan para poder entender esa información de lo que tú en verdad realizaste y investigaste Correcto. durante todo este proceso de la parte la parte lectiva, ¿correcto? La Del parte desarrollo, lectiva. ¿sí? ¿Correcto? Ahora ya pasas Sí, después para la parte a la práctica, productiva. ¿correcto? La productiva que ya el ingeniero, él ya dio un listado de los que pasaron a etapa productiva, que ya están en ese proceso, muchachos, ¿correcto? ¿Sí? Sí, felicitaciones Entonces, a esas personas. sí, sí, no, ellos ya están ya muy bien, trabajo, buen trabajo hicieron, muchachos, yo los tuve a ellos muy bien.
en esa parte, ¿correcto? Me preguntaban muchas cosas, yo les colaboré mucho sobre esa parte para que hagan muy bien ese proceso, ¿correcto? Uno les da Bien. la pauta y ellos se van solitos, muchachos, ¿sí? ¿Correcto? Se les da la guía y hacen todo el proceso, ¿correcto? Igual, igualmente me queda agradecerle, Ujú, sinceramente a usted, ingeniero, ujú, por la buenas. paciencia y por la compasión frente a este Sí. pobre mortal que ha tenido tantos problemas. Hasta la fecha de hoy sigo teniendo bloqueado el correo institucional me lo bloquean cada vez que intento entrar por alguna razón. El Ujú, soporte del SENA, yo estoy cansado de mandar PQRs, he tenido miles de problemas no con ustedes, sino con ujú. el SENA como tal, con el servicio de atención, porque me han tenido por fuera de la plataforma, tanto de los servicios del SENA, me han tenido incomunicados sin Sí. justificación Te, alguna te y hago hasta la una, fecha pues te hago una pregunta, aprendiz. Tú enviaste, yo me mostraste el PQRS, ¿no? El PQRS uh -huh, de la trazabilidad que te hicieron el estudio, que ya estás uh para -huh, activar. Entonces hay que esperar, aprendiz, dentro de 2 días o 3 días para que te hagan esa habilitación de la plataforma y puedas tener muy bien ese proceso. ¿Correcto? correcto. En plataforma yo revisé tu estado en Sofía Plus de la parte de juicios evaluativos. Hay ¿qué? Dos competencias que tengo que evaluarte. Ya con este proceso ya pasas, ¿correcto, aprendiz? Que son la parte técnica, ¿sí? La Que parte sí, la técnica. parte técnica. Entonces me falta evaluar eso. Yo creo que entre hoy y mañana yo te evalúo esa parte. ¿Correcto, aprendiz? Que yo ya miré tu estructura ya. ¿Listo? Te faltan Ah, esas dos listo. por evaluar. Entonces ¿Listo? Para poder. sería subir también las Dale, transversales y sí, técnicas y exacto. Coméntale al evidencias. ingeniero eso, a ver qué te puede decir y dile que, Por pues ahora ya, puedo seguir sí, avanzando. avanzando, claro. Y ya lo último ya es, ya que estés evaluado en Sofía, ya es lo de menos. ¿Ya aprendís? Ya quiere decir Vale, que ya estás para la etapa práctica. ¿Listo, mi aprendiz? muy bien. En todo caso, tener Gusto en cuenta escuchar eso. que eso en Sofía yo te revisé ayer. Tarde, como tipo doce Es, y media de la noche que estaba haciendo unas cosas, uf, te revisé. uf. Sí, te revisé ese proceso. ¿Listo? Si Entonces Dios son. quiera, no tenemos otro inconveniente con la plataforma para subir todo esto y De continuar el una, sí, proceso como un exacto. estudiante Me normal. comentas, ¿listo, aprendiz? Cuando tengas el aval de subir, yo activo plataforma para que puedas subir esa información, ¿correcto? Porque eso toca Vale. configurar y yo tengo que ponerte una fecha para que tú puedas subir muy bien esa información y quede muy bien allá el listado de la información, Ok, ¿correcto? listo. Entonces, ¿Listo? actualmente no podría, No, no, no ahorita tengo el no. acceso Hasta para que, subirlo, sí, pero entonces esperemos. primero Ya hablaré está. con Listo, el el ingeniero, instructor Jairo. y ya me comentas. ¿Listo? Estamos en Listo. comunicación. ¿Listo, aprendí? No te preocupes. En todo caso, me Es alegro usted quien me mucho. habilita las fechas, Listo, ¿correcto? yo te habilito las fechas, ¿correcto? Sobre la parte de subir Vale. esa parte técnica. Listo, yo te habilito eso. Muchas gracias. Que es lo que me ha Listo. tocado a mí mucho, siempre me ha tocado arreglar mucha gente que me ha tocado habilitar para que puedan subir esas evidencias. Porque eso Ok, tiene que estar en Sajuna, eso. Sí, muchachos, exacto. de evaluación, ¿correcto? Y retroalimentación que a veces se hace, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso, mi aprendiz, para poder salir bien y llegar a cabo con el proceso y el procedimiento dentro de la parte del área de formación. ¿Listo, aprendiz? Muy bien. En todo caso, voy a dejar de grabar, aprendiz, hasta aquí. Algo por decir, algo por lo último, aprendiz, ya para dejar. Nada, solamente volver a agradecer y Ujú. espero que todo salga bien de aquí en adelante. Muchas Listo, gracias por el espacio a listo. usted y a todos los que Ujú. de pronto revisen la grabación. Listo. En todo caso, aprendiz tú, tu nombre completo es, que lo tengo aquí, Yair Esteban Ramírez Yela, ¿sí? Sí, el Ah, mismo. sí, yo dije, sí, porque yo dije, sí, yo te vi, Jerry Ramírez, dije yo, Jerry Ramírez. Ay, qué pena, es por lo mismo. La cuenta institucional no me sirve para entrar a Sí, Teams. ya, sí veo yo, Jerry Ramírez, claro. Me acuerdo tanto que yo atrás yo di una información sobre eso, de configurar esa información y actualizar esa información. Me acuerdo tanto que yo di el listado para poder hacer ese proceso, ¿sí? Creo que tú no lo hiciste. Eso es. ¿Listo? No, 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 no. Lo que pasa es que es por lo mismo, por lo de la Ah, no, contraseña que ya. me la bloquearon, no puedo acceder a No la va a cuenta hacer nada. institucional. Claro. Me Bueno. dice que por seguridad me bloquearon la contraseña y ya es la tercera vez que me hicieron eso. Mm, Hay que continuar hay que insistiendo esperar, a hay ver que qué es lo que esperar, pasa. a ver, hay que esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar que no se vaya a hacer mucha la insistencia porque te bloquean y te inactivan directamente, te desactivan directamente. ¿Sí? Sin Entonces, ninguna si a razón. mí me ha pasado, aprendí sobre las plataformas, una semana me inactivaron a mí, imagínese. Sí, usted Yo me ha estoy, contado.
Sí, entonces es difícil. Yo manejaba esas cosas bien y de un rato para otro bloqueado totalmente, inactivo totalmente. Y que manden cosas de tal y como inactivo como yo hacía yo. Mm. ¿Sí? No, qué caos. No, eso, entonces eso no le pasa le pasa a todo mundo. Listo, muchachos, no te preocupes por eso. Entonces, una buena tarde. Voy a dejar de grabar, aprendiz, para poder dejar ya la finalidad, porque el video ya pesa más o menos 4 con algo. ¿Sí? Siempre mis Nos fuimos un videos poco de lejos. clases mías de desarrollo eran 4,5, 5 gigas eran la parte de lo ¿sí? De la información. Una clase entera. Exacto, 10 y media a veces salíamos cuando era explicación de la estructura. ¿Listo? En todo caso, aprendiz, Vale, muy amable por estar pendiente sobre esto y esperemos ya lo último por darte esa finalidad. ¿Listo? Tener en vale. cuenta que yo lo apoyo desde acá. ¿Listo, aprendiz? Muchas Para gracias. poder entender. ¿Listo? Voy a dejar de grabar y nos vemos, aprendiz. Estamos en Hasta comunicación. luego. Chao y buena tarde. Chao.